Después de un poco los 80, sobre todo como este gran punto de inflexión que es la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, viene un momento de crisis de representación, no en términos, no en el concepto politológico usual, sino en crisis de representación, digamos, más en sentido, si se quiere, de lectura marxista, ¿no? De quién representan tus intereses, ¿no? Si antes de esos años, pues se entendía que, por ejemplo, las izquierdas representaban a los sectores populares, a los trabajadores, se puede decir, un campo amplio de progresismos, a quienes defienden derechos humanos, y mientras las derechas representaban el status quo, ¿no? Es decir, había esa representación, digamos, un poco marcada. Luego de los 80 hay una ruptura general y es una ruptura también que pasa por una crisis de las izquierdas en general que ya no logran representar a estas bases populares ni a lo que, digamos, llamaríamos la clase trabajadora en general, ¿no? Y, digamos, ahí hay múltiples ejemplos desde Europa, Estados Unidos, de cómo, por ejemplo, vienen incrementándose todos los procesos de desigualdad, hay mayor despojo en términos de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las poblaciones, las clases trabajadoras, pues vienen de un proceso muy, muy largo en el que sus intereses ya no son representados por esas izquierdas, ¿no? Ya no ven que esas izquierdas en realidad defiendan sus intereses y entonces vienen de un proceso enorme de despojo. Y eso tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que el Partido Republicano pues logra cohesionar todo eso, ¿no? Igual, digamos, en Argentina tenemos todo este descontento de cómo los progresismos no alcanzan a cumplir esas promesas que tienen, que son unas promesas muy amplias de inicios de los 2000, y frente a todo ese conjunto de promesas incumplidas hay enormes insatisfacciones, ¿no? Porque en las vidas cotidianas, pues ellos siguen sintiendo muchísimas necesidades, tienen, digamos, en el caso de Argentina teníamos una inflación invivible, y en el caso de Ecuador, pues con todas las cosas que ha habido, también hay, digamos, esas desigualdades están ahí permanentemente, ¿no? Entonces, hay un conjunto de promesas incumplidas a lo largo de décadas que esas izquierdas, pues finalmente no han logrado cumplir esas promesas. Y mucho más de esas promesas y los inicios de los progresismos, que en realidad eran grandes promesas, muy revolucionarias, ¿no? Entonces, ahí tenemos un arrastre en el sentido de que esas izquierdas ya no representan a lo que las clases trabajadoras populares aspirarían, ¿no? Y por otro lado tenemos, digamos, todo esto que, por ejemplo, un autor, Daniel Ben-Saïd, llamará toda la impronta del neoliberalismo en términos ideológicos, que tiene que ver con una ruptura absolutamente total de esa representación, porque el individuo del neoliberalismo, el individuo político del neoliberalismo, es un individuo muy individual, muy narcisista, muy de mercado, muy de otro tipo de representaciones y otro tipo de aspiraciones, ¿no? Y entonces, en esa contrarreforma liberal, pues viene todo este conjunto de otro tipo de aspiraciones muy liberales que tienen que ver con esta ruptura de la representación, ¿no? Yo soy, qué sé yo soy morena, negra, india, lo que quieras, pero en mi representación de lo que quisiera ser, pues me veo como muy rubia y muy blanca y y mi aspiración es prácticamente convertirme en Elon Musk, ¿no? Entonces, esa representación está muy presente y yo creo que está muy presente sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Que además hay una mediación tecnológica ahí de el querer ser todo este tipo de influencers ligados con las redes sociales, con lo que serían estos oligarcas de la tecnología, ¿no? Entonces, hay estas nuevas, digamos, sensaciones o representaciones de en quienes quieren convertirse, ¿no? Y entonces, toda esta representación, entonces, ya está completamente, pues, muy amorfa, muy rota, y entonces, no es que si yo soy muy india, digamos, me veo
representada en Leonidas Issa, ¿no? Ahí hay una ruptura muy cuántica, ¿no? Y entonces creo que es parte, digamos, que no es una cosa específica de Ecuador, que en realidad es una cosa que ha pasado a nivel general, a nivel global, y entonces hay mucho de esta ruptura. Y prevalece mucho en momentos, pues, lo que dice el discurso mediático, ¿no? Y eso creo que es uno de los elementos que, por ejemplo, en Ecuador hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Mucho de, yo digo mucho de lo que ha pasado en las últimas elecciones es que jugamos en una cancha marcada, con reglas establecidas por el contendiente, ¿no? Es decir, jugamos a perder. Jugamos en una cancha que nos dicen que o te defines como correísta o como anticorreísta o no puedes entrar a jugar. Jugamos, además, desde Lazo, jugamos en una agenda de discusión marcada por la seguridad y el militarismo, y ya no discutimos, por ejemplo, temas de justicia social, de pobreza, de desempleo. Eso ya está fuera del debate, que era algo que estaba muy presente. Que yo digo, por ejemplo, asistí a una marcha en noviembre del año pasado que alguien llevaba una pancarta que decía: por menos hemos votado presidentes, ¿no? Y digamos, esa era la lógica de los 90, ¿no? Muy reactiva frente a políticas neoliberales. Pero ahora el escenario ha cambiado y entonces ya no es tan fácil que frente a que se viva pobreza, desempleo, haya una reacción, sino que todo eso está como muy filtrado por el tipo de discusión que hay, el tipo de campo político en el que se mueve, y también por todo este elemento que, digamos, viene a cubrir como todo, ¿no? Que es como que es lo que he dicho, el miedo y el horror. La ciudadanía metida en miedo y en horror es capaz de entregar todas sus libertades en función de que le regalen un poco de seguridad. Muy complejo en todo este escenario de a ver quién representa tus intereses, porque ya no estamos hablando de intereses, por ejemplo, en términos más de empleo, más de algún tipo de aspiración en términos mínimos de igualdad, sino que hay un interés muy centrado en términos de seguridad, ¿no? Y entonces ahí los discursos de mano dura son los que tienen mucha más bocina, tienen mucha más amplitud, y por ejemplo, en el caso de Pachacuti ha sido situarse por fuera de ese discurso del correísmo o anticorreísmo, no se sitúa en ninguno de los dos lados, tampoco se sitúa en el discurso de mano dura que todos los candidatos te dicen de alguna manera: aquí sí vamos a aplicar mano dura. El Pachacuti no lo dijo, no estaba en su agenda, digamos, y entonces, digamos, uno de los problemas es que jugamos en una cancha marcada, y reconstruir y destruir todo eso y tirar el tablero y poner otras reglas de juego, pues es un proceso como muy amplio, ¿no? Pero uno de los primeros pasos en ese camino es ganar las elecciones. Digamos, ahora